Pues ya estamos de regreso y doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a Antonio Esqueda. Él es jefe de la División de Urología y Trasplantes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán y viene a platicarnos de la campaña contra el cáncer de próstata. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto tenerla acá, poder platicar este importante tema. Y ¿qué le parece si comenzamos definiendo el cáncer de próstata y cuáles son sus implicaciones? Claro que sí. Mira, el hablar de cáncer de próstata es hablar de una de las principales patologías oncológicas que se dan desde el punto de vista urológico. Y también desde el punto de vista de cáncer oncológico, el cáncer de próstata es la primera causa de cáncer en los hombres. No es la causa más mortal, pero sí es una de las primeras causas, bueno, es la primera causa que se presenta, aunque su manera como se desarrolla es un cáncer hasta cierto punto de evolución más lenta. Y eso hace que podamos tener un momento de manejo, pues, desde muchos escalones de tratamiento. Dijo, no es la más mortal, pero ¿es mortal? Sí. O sea, el cáncer de próstata, como todos los cánceres, estamos hablando de un cáncer que es, hasta cierto punto, es un cáncer traicionero. O sea, el cáncer no sabes cómo va a evolucionar, pero conforme, cuando hablamos de cáncer, se habla de qué tan parecido, qué tan diferente es la célula del cáncer a la que lo origina. Si la célula del tumor es muy diferente, su evolución va a ser menos favorable. Okay. Si la célula es muy parecida, su evolución va a ser favorable o hasta cierto punto más predecible. El cáncer de próstata tiene ese abanico. Puede haber células de tumor que estén muy parecidas y entonces puedas llevar un control, un manejo y un tratamiento curativo. Pero también puede haber células que evolucionen a un punto en el que sean tan diferentes que su tratamiento y su respuesta vaya a ser menos favorable que las otras. Entonces, tenemos ese abanico y eso es muchas veces lo que buscamos, tratar de identificar el tumor lo más temprano posible cuando todavía no ha mutado lo suficiente para ser tan agresivo. Es lo deseable que deberíamos llegar. Doctor, ¿dónde se encuentra la próstata? Ok, la próstata es una glándula que tiene una función en la época reproductiva. Todos los hombres tenemos próstata y ayuda al movimiento de los espermatozoides. Está debajo de la vejiga. Es como si fuera una castaña, no sé si o una almendra. Está debajo de la vejiga y por en medio cruza la uretra. En la época reproductiva ayuda a los espermatozoides a que se puedan mover, pero en la época adulta, prácticamente cuando termina la fase reproductiva, pues ya no tiene una función. ¿Visible no es? ¿Palpable tampoco? Palpable la podemos tocar, la parte posterior, que es cuando se hace la exploración por tacto. Que muchas veces eso ha sido lo que nos ha costado trabajo, el acercamiento de los pacientes, porque dicen, bueno, me van a tocar y pues esa parte no se toca, entonces. Pero la realidad es que el tocar o el explorar una próstata actualmente se ha demostrado que es cuando ya es absolutamente necesario. Podemos evaluar la salud de la próstata con otros estudios, podemos ver qué tan alto está el antígeno prostático, que es una sustancia que se produce en la próstata, que tiene una función, o sea, no es un marcador de cáncer, pero sus alteraciones pueden estar presentes. O sea, un hombre no se puede autoexplorar, como por ejemplo en el caso de un seno de una mujer que se pudiera autoexplorar. Esto no existe en el cáncer de próstata. Tendría que ser por un especialista, porque para ser sinceros, una persona, pues no va a poder, un hombre no va a poder reconocer si hay un tumor o algo. Tendría que ir con un especialista. Efectivamente, o sea, ahí sí cambia, o sea, no es lo mismo, es como yo te dijera, bueno, el cáncer cervicouterino, pues no lo puedes saber hasta que no lo vea un ginecólogo. En el cáncer de próstata es muy semejante, o sea, tiene que acudir con un especialista y por eso es cuando vienen las campañas de detección de cáncer de próstata. Nosotros en el Hospital de Alta Especialidad, que es IMSS Bienestar, estamos haciendo eso, hacer campañas cada determinado tiempo, acercándonos a la población para que la gente empiece a tener ya el chip en su cabeza de que por lo menos una vez al año tiene que acudir a revisarse, hacer su parte preventiva para poder identificar. Todos tenemos riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer y más con el tipo de vida actual que tenemos, con las sustancias que se tienen en muchos alimentos, con la radiación, con lo que quieras. Pero al final, si nosotros logramos hacer que la gente se acostumbre, sobre todo los hombres que somos muy renuentes a esto, acudamos a un servicio de salud donde desde una parte inicial se puede identificar el problema, podemos hacer algo en la enfermedad. ¿Cada cuándo hay que hacerlo y a partir de cuándo? Lo más recomendable es a partir de los 45 años y es una vez por año, pero se ha demostrado que si tenemos familiares directos con algún cáncer, sobre todo cáncer de próstata, nuestro riesgo aumenta y aumenta de entre 7 y 11 veces. Entonces lo ideal es que corramos esa exploración a partir de los 40. ¿En qué consiste esta valoración? Es una valoración inicialmente sencilla. Primero, una historia clínica, donde veamos cuáles son todo el panorama que tienes de historia familiar, saber si hay un riesgo aumentado o no. Segundo, una prueba en sangre, que es el antígeno prostático. Como te decía, si bien no es un marcador de cáncer, sí nos orienta mucho a saber
qué tanto está bien allá adentro. O sea, nada como la prueba física. De ahí, la prueba física puede ser necesaria, pero inicialmente haces tu antígeno prostático, haces un ultrasonido donde veas la próstata, las características internas de la próstata, y si algo de eso está alterado, entonces ahora sí, probablemente sea necesario hacer una revisión dígito rectal. Ahora, ¿a un hombre hay algún síntoma o algo que le pudiera estar indicando que hay por ahí algo mal? Inicialmente no, y de hecho por eso tenemos que trabajar mucho en eso. El cáncer de próstata inicialmente no te da muchas molestias, o sea, sí es que las da. Entonces, muchos pacientes cuando acuden dicen es que yo me siento muy bien, y cuando les das el diagnóstico de cáncer de próstata, lo primero que dicen es que yo nunca he tenido molestias, pero esa barrera del sentir es lo que nos hace que tengamos que trabajar antes. Cuando un paciente empieza a tener problemas, sobre todo atribuidos al cáncer, es porque eso ya avanzó. ¿Y qué molestias puede tener? Molestias muy inespecíficas, chorro delgado para orinar, débil, sensación de no vaciar por completo la vejiga, pujo, de repente orinar con sangre. Pero si tú te vas a una infección urinaria, es parecido. Si tú te vas a un crecimiento prostático, es parecido. Entonces realmente son síntomas urinarios, pero algo inespecíficos. Estamos hablando de que ya puede ser una etapa grave y no sentir nada. Sí, hay pacientes que, por ejemplo, han llegado cuando ya tienen problemas de metástasis. O sea, metástasis que ya el tumor ya avanzó tanto que ya está en los huesos o en los ganglios, y esas son las manifestaciones. Hay pacientes que de repente llegan ya sin caminar. Entonces, cuando tú lo dices, bueno, ¿qué pasó en todo este tiempo? Pues, o sea, para llegar a ese punto es que tienes este problema desde hace 10 o 15 años. O te acostumbras a los síntomas. Muchos pacientes atribuyen la manera como orinan a su normal. Cuando le dices, bueno, ¿y usted orina bien? Bueno, sí, tiene como 5 años que orino normal. ¿Y cuál es su normal? No, pues me levanto 5 veces a orinar en la noche. O sea, no es normal, pero como ha sido algo tan gradual, lo van atribuyendo a la edad, al crecimiento y ya, cuando realmente no es. Vamos a hablar un poquito de los mitos, porque también, por ser un tema de pronto un poco tabú, que los hombres tampoco, siendo sinceros, no exploramos mucho, a veces se crean algunas cuestiones que pueden ser erróneas. ¿Esto solo le sucede a personas mayores, muy grandes, no, de edad muy avanzada? No. El cáncer de próstata, si bien es una realidad que los diagnósticos, el grueso del diagnóstico se da entre los 50 y los 60, 70 años, puede haber cánceres, hombres más jóvenes con cáncer u hombres mucho más grandes. De hecho, está visto que histopatológicamente, o sea, cuando el patólogo revisa las células de la próstata, conforme más grandes somos, más riesgo tenemos de tener cáncer. Hay estudios que te muestran que a los 90 años el 90% de los hombres va a tener focos microscópicos de cáncer de próstata. Pero en ese momento ya no es algo tan que va a impactar la vida. Pero obviamente si tú tomas un hombre de 55, 60 años con un tumor de un tamaño considerable, de una evolución, su evolución no va, su respuesta, su tiempo no va a ser la misma que lo detectas a los 90 años. ¿Qué pasa con este cáncer de próstata, con el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Un hombre que tiene cáncer de próstata o que ha padecido o que está en un tratamiento, ¿cómo influye también en este tema? Aquí hay que dividir. Un hombre que tiene cáncer de próstata no va a tener ninguna molestia, de hecho no tiene por qué tener ni siquiera disfunción eréctil, por ejemplo, cuando todavía lo tiene y no se ha diagnosticado. Una vez que estableces el diagnóstico de cáncer de próstata, tienes que ver en el estadio que está el paciente y que a partir de ahí qué tratamiento le vas a dar. Hay muchos tratamientos que efectivamente sí afectan la calidad de toda la parte sexual. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una cirugía, si vas a dar hormonoterapia, si vas a dar radiación, sí va a afectar de alguna manera esto. Entonces, cuando uno establece el diagnóstico de cáncer de próstata y pone el abanico de posibilidades de tratamiento, tiene que platicar con el paciente qué es más importante en su vida. Hay pacientes que, por ejemplo, me ha tocado pacientes con cáncer de próstata de 50 años donde la parte sexual es muy importante. Entonces tú tienes que adecuar tu tratamiento para preservar lo más posible la sexualidad. Pero hay pacientes de 70 años, viudos, que ya no tienen pareja, que esa parte no es a lo mejor tan importante, que el tratamiento puede ir más agresivo, buscando una curación, aunque se llegara a perder la erección. Correcto. Doctor, ¿hay algo que pueda agravar o algún factor que sea como para predisponer a una persona que tenga cáncer de próstata? Hay ciertas sustancias, hay ciertas conductas y ciertas cosas que se ha visto que tienen más relación con desarrollo de cáncer de próstata que otras.
Para empezar, bueno, la raza, los afroamericanos tienen un mayor riesgo, los asiáticos tienen un menor riesgo, la dieta, el consumir alimentos que se hacen al carbón muy frecuentemente aumenta los radicales libres, el tomar soya protege, el tomar selenio en ciertos complementos vitamínicos protege. Entonces, hay ciertas conductas que nos van a proteger o nos pueden predisponer. No hay nada que digas, hago esto y me va a dar cáncer, o no lo hago y no me va a dar, o sea, pero sí hay. Correcto, doctor, se nos está acabando el tiempo, pero una pregunta más antes de poder hacer una breve conclusión. Por ejemplo, los muchachos que van al gimnasio, que de pronto empiezan a tomar tipo de sustancias como esteroides, ¿cómo puede influir esto en una persona que de pronto no pueda saber que tiene cáncer? Esto afecta por dos razones. Uno, porque el tomar suplementos te bloqueas la producción de testosterona y metes testosterona exógena. La testosterona va a hacer que el testículo se haga pequeño, que el pene disminuya, o sea, sí le afecta en esos casos. Pero hay que tener un punto importante, sobre todo en hombres que ya están en riesgo de tener cáncer de próstata. El cáncer de próstata, su principal nutriente o uno de sus alimentos es la testosterona. De hecho, el tratamiento para el cáncer de próstata hace algunos años inicial, el premio Nobel en 1900 fue el bloqueo androgénico, o sea, el cortar los testículos. Si tú entonces tienes un paciente que tiene cáncer de próstata y le metes más testosterona, estás estimulando el crecimiento celular. ¿Puede aumentar? Sí. Doctor, pues algo más que quiera comentar con el público. Pues bueno, ahorita algo muy importante. Estamos en campaña de detección oportuna de cáncer de próstata en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, BIMS Bienestar. El hospital nos enfocamos a población que no tiene derecho a bienestar. Entonces, cualquier paciente que no tenga institución es bienvenido para esto. Esta campaña lo que buscamos es una detección oportuna del cáncer de próstata, en donde lo que buscamos es identificar riesgos, poder hacer estudios y si en caso de que el paciente tuviera algún problema, poderlo tratar a tiempo. Entonces, les invitamos a todos a acudir al servicio de urología del Hospital Regional de Alta Especialidad BIMS Bienestar para iniciar esta campaña. Todo el mes de noviembre tenemos la campaña activa. ¿En qué horario? De 9 de la mañana a 1 de la tarde. Llegan, preguntan por la sección de urología y ahí... Así es. ¿Tienen que sacar una cita o vamos? Lo ideal es llegar y se les va a dar una ficha. En promedio estamos tratando de ver 50 pacientes para tener el tiempo disponible para todos ellos. Entonces, llegar lo más temprano posible, sacar su ficha ya y si por alguna razón no hubiera, pues bueno, sacarla para el día siguiente. Excelente, pues nosotros agradecemos esta valiosa información. Vuelva pronto. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos nosotros con Alejandro, que ya está listo con más. Adelante.